Bienvenidos queridos hermanos a esta clase de exégesis. Lamentamos la situación que está sucediendo a nivel mundial en este momento, pero estamos orando y confiando en que nuestro Señor va a controlar toda esta situación y que todo está bajo su control. Pero estamos muy contentos de poder tener tanta tecnología, de vivir en una generación en donde podemos hacer uso de tantos recursos que tenemos, de hermanos, de manera que aprovechemos este tiempo. Le pido que por favor me preste su atención durante estos minutitos. Voy a tratar la manera de hacer videos cortos de manera que vayamos al momento preciso, a la información concisa, de manera que este tiempo sea productivo tanto para usted como para mí. Estamos en la materia de exégesis, pero es importante conocer libros acerca del tema de exégesis. La bibliografía de exégesis que yo voy a compartir con ustedes es corta, pero necesito que usted preste atención sobre lo que habla cada uno de estos libros, porque de esta manera nosotros vamos a poder aprovechar y conocer nuevos recursos que no podemos darles en este video o que no podemos darles juntamente con los materiales que entrega el Instituto Bíblico Bautista. Para poder registrar nuestra bibliografía, les voy a pedir que por favor tomen apunte de 3 datos para cada libro. Primero, anoten el título del libro. Segundo, el nombre del autor. En este caso, la autora se llama Inmaculada Delgado Jara. Ella es una experta en idiomas indoeuropeos, maestra de la Universidad Complutense de Madrid. Ella publicó este libro con la editorial Verbo Divino. Entonces, de cada uno de los libros que yo voy a ir mencionando, por favor vaya observando y tome apunte de cada uno de esos libros mientras yo les explico en qué consiste cada uno de ellos. Aunque este libro habla de una gramática griega del Nuevo Testamento, es muy importante, hermanos, porque al momento de hacer una exégesis es imposible desligar el idioma griego de la exégesis. Por eso es importante que ustedes posean libros que hablen acerca de la gramática griega del Nuevo Testamento. Este libro se llama Griego y Exégesis del Dr. Richard Ramsey. Él inicia con 2 preguntas claves. ¿Por qué estudiar exégesis y por qué estudiar griego? Ambas áreas son diferentes, pero a la vez se traslapan y se unen y se fusionan para poder hacer un estudio de interpretación del texto del Nuevo Testamento, de manera que sea rico y abundante, pero también de buena conclusión hermenéutica o de interpretación. Este libro continúa con su contenido con elementos propios de las gramáticas, ¿sí? Como el tiempo, la voz, el modo, el número y la persona. Yo sé que estos son elementos que en el griego que se estudia en el Instituto Bíblico no llega hasta este nivel, pero es importante comprender que este tipo de materiales hablan acerca de los elementos gramaticales que componen el idioma griego. Este otro libro se llama Exégesis del Nuevo Testamento del Dr. Gordon Fee. En realidad este es un libro cortísimo, como de unas 130 páginas, y que es en realidad un libro que le guía a uno paso a paso cómo poder hacer una exégesis de cualquier pasaje. El siguiente es un libro que, a pesar de que dice que es una introducción, en realidad es un estudio exhaustivo para poder adentrarse en el estudio, en la exégesis del Nuevo Testamento. Los 2 autores europeos, George Strecker y Udo Schnelle, son autores europeos de alto calibre que publicaron a través de la editorial Sígueme esta obra monumental. Este libro es muy grueso, pero es muy bueno poder tenerlo. El libro que tenemos acá, que se llama Introducción a la Exégesis de Robert Thomas, este libro es el material que ustedes tienen y que se utiliza para la materia de exégesis en el Instituto Bíblico Bautista. Vemos que él inicia con el significado de la exégesis en el punto número 1 y el número 2 dice métodos erróneos de exégesis, porque el método que vamos a ver acá no es único y exclusivo. Existen otros métodos exegéticos, pero aunque el autor aquí los denomina como erróneos, en realidad nosotros como cristianos tomamos algunos elementos o pasos de esos otros métodos, no de todos, pero sí de alguno de ellos.
El resto del contenido habla acerca de esos aspectos gramaticales de los que les hablaba en el libro anterior. Está también el Nuevo Testamento griego. Esta es la primera página del libro de según Mateo, del Evangelio según Mateo. En el primer cuerpo vemos, antes de la línea, vemos el texto griego. En el segundo vemos el aparato crítico o el aparato textual, que este habla de, por ejemplo, las fechas en que fueron redactados, la datación de las fechas, también quienes pudieron haber sido los autores, en qué lugares se encuentran estos códices o manuscritos, porque se pueden encontrar a lo largo del mundo en diferentes museos, ¿no? Entonces, la última sección son pasajes paralelos que se mencionan aquí y que se mencionan en otras partes de la Biblia. También está este vocabulario razonado de la exégesis bíblica. Hermanos, hay algo que se llama polisemia de las palabras. Poli significa mucho y semia significa significado. Entonces, polisemia de una palabra significa que una palabra puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto en donde ha sido utilizado. Les pongo un ejemplo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí la palabra mundo no significa el globo terráqueo, no significa el sistema de valores de la sociedad del mundo, sino significa a la humanidad. Mientras que cuando dice todo el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, aquí la palabra mundo significa a ese grupo de personas que se rehúsa a amar a Dios, que se rehúsa a someterse a la voluntad de Dios y dejar sus malos caminos. Entonces vemos que en el primero se refiere a toda la humanidad y en el segundo se refiere a un sector de la humanidad. Entonces es muy importante, y mundo también puede significar el globo terráqueo, es decir, una sola palabra de acuerdo al contexto donde aparezca puede tener muchos significados. Y hermano, esto es clave en la exégesis. La razón de por qué es clave es porque si nosotros entendemos mal el uso de una palabra, esto nos puede llevar a conclusiones exegéticas erradas. Entonces, la exégesis estudia el uso y significado de las palabras, pero también el uso y el significado de la palabra en contextos concretos. Y vemos aquí este libro que se llama Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento. Hermanos, en la exégesis la sintaxis es determinante. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la parte de la lingüística que se encarga, de la gramática, que se encarga de ver la relación entre las palabras de una oración. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras la sintaxis ve la relación de las palabras en una oración, cómo se relacionan y qué significan, la semántica se encarga de ver el significado de una palabra individualmente. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Hermanos, la Biblia es un libro inspirado. Por supuesto que lo es, pero también es una obra monumental literaria, y esto significa que tiene códigos gramaticales, que tiene reglas de redacción que si nosotros desconocemos, eso nos lleva a nosotros a conclusiones hermenéuticas o interpretativas erradas. Y esto lleva a herejías, lleva a problemas en la ejecución ministerial. Por eso existen personas que tienen conceptos errados sobre cómo hacer su ministerio. Más adelante vamos a ir viendo la relevancia de la exégesis para el ministerio, porque hermanos, al final la palabra de Dios la estudiamos es para aplicarla, pero si no la entendemos bien, no la vamos a aplicar adecuadamente. El siguiente libro se llama El Nuevo Testamento Interlineal. Interlineal significa que la primera línea es en idioma griego y la siguiente línea es la traducción de su equivalente al español. De esta manera nosotros podemos comprender lo que significa ciertas palabras. Les pongo un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo dijo que él lo tenía todo por basura, la palabra griega literalmente es estiércol. Entonces, al ser traducida al español, fue suavizada.
pero la literalidad del texto significa que el apóstol Pablo estaba diciendo que todo lo que a él lo rodeaba en cuanto a preparación, en cuanto a posición, en cuanto a títulos, para él literalmente valía lo que vale el estiércol. Esto no significa que el apóstol Pablo esté diciendo que los títulos, los estudios no sirven para nada, aunque hay personas que se aferran a este texto para decir que nosotros no debemos estudiar. Al contrario, hermanos, el estudio nos debe hacer más humildes. La humildad debe ser proporcional al estudio que vamos adquiriendo. Es decir, entre más conocimiento, mayor humildad debe haber de parte de nosotros. Entre más conocimiento, más debemos dejar enseñarnos. Porque quien verdaderamente lee y estudia, hermanos, está consciente de que necesita seguir aprendiendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me sucede que entre más yo leo, más me doy cuenta de mi ignorancia. De manera, hermanos, que el estudio de la palabra de Dios, entre más lo profundicemos, más humildes nos debe hacer. Luego de este libro está el libro que se llama Falacias Exegéticas. Este es del doctor Donald Carson. Este libro viene a establecer un balance, viene a establecer la contraparte de la exégesis con el objetivo de que nosotros evitemos incurrir en falacias al momento de estudiar una palabra, al momento del estudio gramatical, al momento de reflexionar lógicamente y por último en las falacias históricas. Hermanos, una falacia es una mentira que ha sido tomada como verdadera por mucho tiempo. Entonces este hombre ha hecho un recuento acerca de las falacias y las ha clasificado, y es importante entender lo que él está explicando aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque este libro ustedes lo van a leer y ustedes me van a entregar un informe de lectura de este libro. Por favor, hermanos, préstenle mucha atención a este libro, léanlo y analícenlo. Yo se lo voy a dejar también en el aula de Edmodo. Mis hermanos, en el siguiente video vamos a hablar acerca de lo que es la exégesis, cuál es su origen etimológico y su significado.